cosas que yo no comprendo, lugares a donde no iré, pero esto sé, y es verdad, mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que a mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero esto sé, y es verdad, que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Yo no comprendí lo que sentí cuando el Señor me rescató, pero esto sé, y es verdad, que mi Dios es Real y yo lo siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí, que mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, que a mi Dios es real y yo lo siento en mi ser. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Muy buena tarde, queridas hermanas y hermanos. El Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Gracias a Dios decimos, a pesar de estas circunstancias, gracias a Dios porque nos ha puesto un día más, este domingo 29 de marzo, con nuestras familias, con las personas que tenemos al lado. Podemos creer también que Dios ha escuchado nuestras oraciones y ha sido voluntad de Él ponernos en esta posición, en estas vivencias. Sin más, hermanos, pongámonos nuestros corazones abiertos y nuestras mentes también para dar inicio a este orden de culto con nuestro preludio.
Que hemos dejado nuestras cargas en Jesucristo, escuchando nuestro preludio, les invito ahí en su casa con sus familias, hermanas y hermanos, que nos pongamos en posición de oración para ofrecer este culto al Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Padre, por toda la semana, porque nos has cuidado, Señor. Y no por ello, Señor, sino porque lo mereces. Señor, te ofrecemos este culto, pero te pedimos también, Padre, de la manera más humilde, que seas con cada uno de nosotros, en aquellos que ministramos este culto, en aquellos que han de escuchar tu palabra. Sé en todo momento con ellos, Señor, en sus corazones. Toca esa necesidad que todos anhelamos tanto ahorita y siempre, Señor. Por eso, Padre, ofrecemos este culto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, en medida de este orden, les invito a que abran sus Biblias y demos espacio a nuestro hermano anciano Arturo Valle con la lectura de la palabra, que hoy es en Salmos 37, versículos del 1 al 26. Gracias, hermano Juan. Tengamos esta lectura bíblica. La palabra de Dios dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que tiene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas que el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán.
Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo el tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Amén. Queridas hermanas y hermanos, ¿recuerdan aquellos episodios donde muchos personajes de la Biblia eran probados en su fe? Yo creo que estos tiempos nos recuerdan aquellos momentos, y creo yo también que seguiremos siendo probados. Por eso les invito que allá en sus casas, con sus familias, gozosos, se levanten si es posible y cantemos al Señor. Pidámosle: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Himno 369. Los grandes abismos del cielo
Llegó el tiempo de las bienvenidas. Es un tiempo tan maravilloso que como iglesia disfrutamos. Pero déjenme decirles que en este momento mi corazón se llena de tristeza porque no estamos todos juntos reunidos. Así que debemos de ser obedientes, siempre las recomendaciones que se nos han dicho. Pero eso no significa que no podamos mandarles saludos por medio de estos medios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta comunión que juntos estamos celebrando, la comunión con Cristo Jesús. Por eso te invito para que tú te levantes y abraces a tu familia. Y en ese abrazo puedas decirles: vivimos y vivamos en la comunión de Cristo. Sean bienvenidos a este hermoso culto, loado a nuestro Dios. Y que tú y tu familia y todos aquellos que nos están viendo puedan gozarse y podamos gozarnos ante la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga. Ahora, hermanas y hermanos, juntos, allá en casita, en familia, es hora de responder nuestras preguntas bíblicas, a cargo de nuestro hermano anciano, José Estrada. Gracias, hermano Juan. Las preguntas de este día están divididas en 3 secciones. 1. ¿Dónde sucedió? 2. ¿Quién libro aparece? 3. ¿Quién lo hizo? Primera pregunta. ¿Dónde sucedió? Isla mediterránea donde una serpiente mordió a Pablo. Segunda pregunta. Ciudad fundada por Nimrod junto con Babel, Ered y Calné. Tercera pregunta. Población donde nació Jesús. Cuarta pregunta. Territorio de Canaán donde Javín era rey en tiempos de Josué. Primera pregunta. ¿En qué libro aparece? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda pregunta. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tercera pregunta. Y murieron también los 2, Mahalón, Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Primera pregunta. ¿Quién lo hizo? Reconoció que había desobedecido a Dios y los marineros lo echaron al mar. Segunda pregunta. Tomó por mujer a Jezabel. Tercera pregunta. Escondió a Joás cuando era niño. Cuarta pregunta. Interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y quinta pregunta. Lideró la rebelión de las tribus del norte en la división de Israel. Gracias, hermanos. Sigamos estudiando para el próximo culto. Hay muchos enemigos que están en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello Pablo respondió y nos responde en Filipenses capítulo 3, en sus versículos 18 y 19, de la siguiente manera. Leamos, hermanos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Con esto, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos tiempo para el tema del día de hoy, a cargo de nuestro pastor Robelio, cuyo tema de predicación es cuidado con los malos ejemplos y las malas personas. Meditemos en la palabra de nuestro Dios.
Y dentro de esta meditación, el canto que entonamos, maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, nos llama a que hoy podamos reflexionar, ya que nos encontramos en una misma situación. Bueno, es una comparación. Los discípulos se encontraban en una tormenta. Nosotros nos encontramos en otra tormenta diferente. No estamos en el mar. Estamos en unas condiciones donde las cosas se ven oscuras, pero siempre hay una luz. Quiero llevarles a que podamos leer Marcos. Marcos nos habla de este evento. El himno que entonamos, maestros, se encrespan las aguas, está basado en este evento que aconteció con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Mateo, Marcos y Lucas nos narran este evento. Pero en Marcos es maravilloso como Él lo expresa. Marcos, su capítulo 4, versículo 35, dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Cristo Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Escuchen bien lo que Cristo les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Situación que empezaron a vivir los discípulos. La Escritura dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Los discípulos estaban entrando en un momento de miedo y de terror. Los discípulos, había algunos de ellos que conocían cómo el mar se ponía en tiempos de tormentas, porque eran pescadores. Pedro era un pescador y él conocía. Y Pedro entró en un momento de decir, vamos a controlar esta barca, vamos a trabajar. Puso todo su empeño, tenía el conocimiento, tenía la experiencia, pero fue más fuerte la tempestad que la capacidad de Pedro y de los demás discípulos. Mientras ellos sufrían, ¿qué estaba haciendo Jesús? El versículo 38. Y Jesucristo estaba en la popa. ¿Haciendo qué? Durmiendo. Mientras los discípulos están sufriendo, mientras los discípulos entraron en un momento de emoción, de sentimientos, por las circunstancias que estaban atravesando, donde ellos pensaron, es el fin de nuestra vida, se acabó. Ellos no se acordaron lo que Jesucristo les dijo. Vayamos al otro lado. Eso Jesús les había dicho. Ellos debían de haber confiado en la palabra de Cristo, pero no, confiaron en sus capacidades. Y cuando sus habilidades y capacidades fueron superadas, tuvieron miedo. Mientras ellos sufrían, ¿qué hacía Cristo? Dormía. ¿Y por qué Cristo dormía? El salmista, el Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué Cristo dormía? Porque Él sabía en quién confiaba. ¿Y en quién confiaba? En su Padre. Y su Padre siempre le iba a cuidar. Es tiempo de que tú también puedas dormir a gusto. ¿Y por qué vas a dormir a gusto en medio de la tormenta? Porque nuestro Dios nos sustenta. Los discípulos no pensaban en eso. Los discípulos pensaban, nos vamos a morir. E inmediatamente fueron con Cristo. Cuando ya no pudieron, cuando ya no hubo otra alternativa, fueron con Jesucristo. Y al ir con Cristo, le dice de esta manera, Maestro, no tienes
cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mateo dice, Señor, que perecemos. Lucas dice, Maestro, Maestro, que perecemos. Cuando expresaron esto, fue una angustia, un clamor. ¿Qué hizo Cristo? Se levantó. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Tres cosas muy importantes. Reprende y dice al mar, calla, enmudece. En Marcos 1, su versículo 24 y 25, nos habla un hecho semejante, una acción semejante, la actitud de nuestro Señor Jesucristo, donde reprende y dice, calla. ¿A quién? No al mar, no al viento, a un espíritu inmundo. Cuando Jesús fue a Capernaum, estando en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por este espíritu grita diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El espíritu inmundo sabe quién es Jesucristo. Los discípulos, cuando estaban con él en la barca, no sabían quién era Cristo. Este espíritu inmundo reconoce quién es Cristo, el Santo de Dios. El versículo 25 de Marcos 1 dice, Jesús reprendiendo, así como reprendió al viento, así nuestro Señor Jesús reprende al espíritu inmundo y le dice, cállate. ¿Qué le dijo al mar? Calla. ¿Qué le dijo Cristo al espíritu inmundo? Cállate y sal de él. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo maravilloso. Los discípulos no entendían este poder. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Sigue hablando Marcos capítulo 4. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo ante esta tormenta? ¿Por qué tienes miedo ante este viento? ¿Qué acaso yo no estoy contigo? Y le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Tu confianza en quién está? La confianza de Cristo, ¿en quién estaba? La confianza de Cristo estaba en el Padre. ¿Y la confianza de los discípulos en quién estaba? En sus capacidades, no en Cristo Jesús. ¿Acaso Cristo no les dijo, pasemos al otro lado? Ellos debieron haber confiado en la palabra de Cristo, pero confiaron en ellos. Grave error. Grave error. Si hoy en día tú estás confiando en tus capacidades y estás esperando de la gente, es un grave error. Tú tienes que confiar en Cristo Jesús. Dice el siguiente versículo, 41. Entonces temieron con gran temor. Los discípulos tuvieron temor. ¿En quién tuvieron temor? Ya no tuvieron temor al viento, ya no tuvieron temor al mar. ¿En quién tuvieron temor? En Cristo Jesús. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿A quién le tuvieron miedo? ¿A quién le tuvieron temor? A Cristo Jesús. ¿A quién debemos de tenerle temor? Al coronavirus, al COVID-19, a lo que está pasando en todo el mundo.
Si Él está contigo, eres bienaventurado. Pero si no está contigo, ay de ti. Ay de ti. Porque no son mis palabras, es la palabra del Señor, que te encontrarás con Él, te encontrarás con Cristo Jesús. Y hoy te lo he dicho, si no buscas a Cristo y no confías en Él, temblarás, temblarás. Y ese temblor no va a ser como una enfermedad, ese temblor va a ser de terror. Por eso, los discípulos, en el momento que ellos vieron lo que Cristo hizo, viene una gran confesión de Pedro, cuando Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Allá en Mateo 16, 16, la confesión de Pedro, donde Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, lo que tuviste que ver y lo que tuviste que pasar para que creyeras quién es Jesucristo. Y en Juan 6, 68 y 69 también encontramos un evento muy importante, donde muchos de los discípulos que seguían a Cristo se alejaron por el mensaje de poder que daba Cristo y que ellos no podían entender. Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el versículo 69 dice: y nosotros hemos creído. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que trae el temor. Reconocer y creer quién es Cristo. Y que Cristo está por encima de todo. Y que Cristo tiene el poder para dar como también para quitar. Déjenme decirles que en esa barquilla había un discípulo. Y cuídate, porque este discípulo traicionó a Jesucristo. Cuídate, porque este discípulo estaba en la barca. Muchos van a las iglesias. Y muchos ahorita están tristes porque no van al templo. Pero no se trata de ir a un templo. Se trata de creer. Y Judas Iscariote, que vio el poder de Cristo Jesús, ¿sabes qué fue lo que hizo? Lo traicionó. Cuidado de los malos ejemplos y cuidado de las malas personas. Ante este caso, Pablo hace mención en Filipenses, su capítulo 3, versículos 18 y 19. Vayamos rápidamente a Filipenses 3, 18 y 19. Y dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Judas, que vio la obra de Cristo Jesús, aún en eso, ¿saben? En Lucas su capítulo 22, del 1 al 6, Lucas 22 del 1 al 6, encontramos un evento de tristeza, de dolor, como dice Pablo aquí. Que ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Judas caminó con Cristo. Judas comió con Cristo. ¿Y quién era Judas? Un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó, y no solamente lo traicionó, lo vendió.
Cuando fue con los principales sacerdotes y con los escribas, les dijo: yo les entregaré al maestro. Ingrato Judas. Hay muchos Judas que se dicen caminar con Cristo, estar en la barca con Cristo, pero sus actos, sus pensamientos están fuera de la obra de la cruz de Cristo. No hay misericordia, no hay compasión. ¿Y sabes cuando Judas les dijo eso? ¿Qué creen ustedes que hicieron los sacerdotes y los escribas? Allí en Lucas 22, del 1 al 6, allí lo verán, donde dice que se alegraron y dijeron: vamos a darle dinero a este. Y el versículo 6 dice: y se comprometió Judas para entregárselo. Pablo dice: hay muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo sé que tú tienes tiempo, y sé que tienes tiempo ahora para poder meditar en esta semana, y quiero dejarte que leas Segunda de Pedro, su capítulo 2, todo el capítulo 2, y Judas, lee todo Judas. Son pocos versículos. Lee y verás las características de estos hombres, de estas mujeres que están en contra de la obra de la cruz de Cristo. Porque nosotros, cuando vemos la obra de Cristo Jesús en la cruz, podemos ver su amor, podemos ver su misericordia, podemos ver su perdón, podemos ver que Él se entregó por nosotros. Y si Él lo hizo por nosotros, nosotros ahora tenemos que andar en Él con compasión, con amor, con misericordia. Pero no, hay un grupo de personas que son inhumanas, que son perversas, que son falsas, que son mentirosas, que son hipócritas. Hay un grupo de personas que no son sinceras, que buscan su propio bien, que buscan su propio interés. ¿Te has dado cuenta que en esta contingencia que estamos viviendo, en esta situación de vida que estamos atravesando, muchas personas se están aprovechando? Muchas personas le están subiendo los precios a la canasta básica. ¿Te has dado cuenta que vamos a pasar por momentos donde la gente está abusando? ¿Te has dado cuenta de eso? Esta gente no tiene misericordia. Pero más doloroso es que haya gente que se diga ser cristiano y viva de esa manera. Pablo lo dice, lo expreso con lágrimas, aún lo digo llorando. Qué tristeza para esta gente, porque el fin de estas gentes y de estas personas es la muerte, y la muerte eterna. El versículo 19, donde Filipenses 3:19 sigue hablando Pablo: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Judas pensó solamente en lo terrenal. Muchos están pensando en lo terrenal. Muchos solamente están pensando para su vientre. Muchos solamente están pensando en sacar más provecho económicamente. Ay de estas personas. Qué tristeza. Tu vida y la mía no deben de ser así. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra vida? El mismo Pedro, en primera carta de Pedro, su capítulo 5, versículo 6 y versículo 7, dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de toda carga, de toda angustia, de toda aflicción, y venir a Cristo Jesús. El himno que vamos a entonar, el 363, dice: en Jesucristo, puerto de paz, en horas negras,
de tempestad. Hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que su gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hermanos y hermanas, Iglesia Dios habla hoy, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, nunca dejes de confiar en Él. Nunca dejemos de confiar en Cristo. En medio de la tormenta y en medio de los problemas y en medio de las aflicciones, Cristo está con nosotros. Pero eso sí, cuídate, porque siempre va a haber malas personas. Que tú no seas una de esas malas personas, sino que tú seas una persona transformada por el poder de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, quien trae, Señor, ánimo y fortaleza en estos momentos y siempre. Gracias, Señor, por tu bendición y por tus cuidados. Y Padre, ayúdanos a que nuestra fe crezca más y más en una verdadera comunión contigo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, puerto de paz.
Como bien saben, la contingencia continúa. Estamos en fase 2 y nos están recomendando la sana distancia. Por tal motivo, les invitamos para que continuemos las recomendaciones. Dentro de estos avisos, les invito a que nos mantengamos en comunicación vía teléfono, vía WhatsApp. Mande saludos, comuníquese. Puede usted estar orando, intercediendo por otros hermanos. Si usted conoce de familias que estén pasando por situaciones difíciles, por causas económicas o por otras causas, comuníquese. Mande, por favor, la solicitud o la petición, hágala llegar. Usted sabe que tenemos todos, la Iglesia Dios Habla Hoy, una dirección en WhatsApp. Allí usted puede informar. Si es necesario que podamos ayudarles con alimento o con algún otro aspecto, la Iglesia Dios Habla Hoy, estamos para eso, para poder servir y para poder ayudar. Usted también, no se le olvide, extender la mano al necesitado. Si usted conoce de alguien que esté pasando por una situación difícil, le ruego, ayudemos a nuestros hermanos. Ayudemos a nuestros vecinos, ayudemos al prójimo. Continuemos pues siendo buenos y fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Bien, las demás recomendaciones las estaremos recibiendo el próximo domingo. Mantengámonos en comunión y siempre preparado. Y se me pasaba algo. En el boletín que usted tiene, ahí viene el estudio del hogar en la semana. Estudie, por favor, con la familia. Y en el boletín tiene todo el orden y la forma de cómo se desarrolla. No se le olvide, usted no puede decir que no tiene tiempo. Ahora tiene tiempo de más. Así que vengamos todos los días a la palabra de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a despedirnos de este hermoso culto. Loado a nuestro Dios. Que tu corazón y tu vida se prepare en esta nueva semana. Y en esta nueva semana que ya iniciamos, sigamos viendo la gloria de nuestro Dios y su protección para contigo, para tu casa y para con todo el pueblo de nuestro Dios. Ponte de pie. Toma la mano de tu familia. Toma la mano de tus hermanos. Es un tiempo maravilloso de seguir estando unidos. No es fácil, pero en el Señor todo es posible. Toma la mano. Míralos y diles, les amo, les amo. Y gracias por hacer posible que juntos caminemos y que juntos sigamos. Gracias. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es tu palabra, Señor, y creemos en tu palabra. Creemos en tus promesas. Señor, lo estamos viviendo, lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Tus promesas son siempre fieles. Y
gracias, oh Dios, porque en estos días nos permites que nuestra fe crezca en una comunión más y más contigo. Señor, síguenos dando de esa fuerza, que tu Espíritu Santo siga dirigiendo nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga consolando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga hablándonos y recordándonos lo que tenemos que hacer. Señor, no permitas que el miedo y la duda entre, sino todo lo contrario, que tu palabra sea firme, sea la roca en la cual tu iglesia está cimentada. Señor, en ti depositamos nuestras vidas. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesús, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que en esta semana el nombre de Cristo siempre sea glorificado en todas las cosas que vivamos, porque vivimos para Él. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.